A ver, es que los Andes venezolanos tienen una belleza que te dejas sin aliento, ¿verdad? Pero ojo, porque debajo de toda esa majestuosidad, la Tierra no para quieta. Hay una energía latente, una fuerza peligrosa, que de hecho es la que da forma a todo lo que estamos viendo. Y para entenderla, pues nos toca mirar un poco más allá, más a fondo. Fijaos en esto. Lo que estamos viendo es la traza de la falla de Boconó. A simple vista, pues, podría parecer una simple línea en el paisaje, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Es la manifestación de una fuerza colosal, una auténtica fractura en la corteza terrestre que se está moviendo. Sí, sí, ahora mismo, justo bajo nuestros pies. O quizá no es tan invisible. Porque claro, una vez que se aprende a leer el paisaje, las señales de esta fuerza inmensa están, de repente, por todas partes. El truco, como siempre, está en saber dónde mirar. Vale, pues vamos a meternos de lleno en el tema. Para entender qué son estas fallas, primero hay que entender qué las crea. Y para eso nos toca hacer un viaje, pero un viaje muy, muy atrás en el tiempo, a los orígenes mismos de estas montañas. Es que Venezuela se encuentra en una encrucijada geológica que es, bueno, es única. Aquí no es que choquen dos, es que chocan tres placas tectónicas, la del Caribe, la sudamericana y la de Nazca. Es literalmente un choque de titanes, pero a una cámara súper lenta. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en la superficie de la Tierra como si fuera un puzzle gigante. Cada una de esas piezas, de esas losas, es una placa tectónica. Y es el movimiento, el choque entre estas piezas, lo que al final genera todo: las montañas, los volcanes y, como no, los terremotos. La historia geológica de los Andes es larguísima, claro, pero lo que es realmente increíble, lo que de verdad llama la atención, es que las montañas que vemos hoy son, en tiempo geológico, unas recién llegadas. Son jóvenes. Se levantaron hace solo, y lo pongo entre comillas, unas decenas de millones de años. Y han estado activas desde entonces. O sea, no son reliquias del pasado, ni mucho menos. Están muy, muy vivas. Bien, ahora vamos a bajar un poco el zoom. Dejamos la escala continental y nos vamos al terreno, a pie de campo. Toda esa tensión que se acumula entre las placas, lógicamente, necesita una vía de escape, ¿no? Una especie de válvula de seguridad. Y esa válvula, precisamente, son estas fracturas gigantescas en la Tierra. Y aquí tenemos el resultado. Esto es la falla de El Pilar. Y ojo, porque esto no es una línea teórica en un mapa, es una cicatriz real, totalmente visible, que literalmente desgarra el paisaje a lo largo de kilómetros y kilómetros. Es la prueba tangible, la evidencia de toda esa tensión que se está acumulando justo debajo. La cosa es que Venezuela está atravesada por varios de estos grandes sistemas de fallas activas. Las más importantes, las que hay que tener en el radar, son la de Boconó, en los Andes, y luego el trío de la Victoria, San Sebastián y El Pilar, que recorren toda la zona centro, norte y oriental del país. Podríamos decir que son como las arterias por las que fluye toda la energía sísmica. Vamos a fijarnos un momento en la de Boconó, por ejemplo. Su movimiento es constante, se puede medir, y está pasando ahora mismo. Cada año, el suelo a cada lado de la falla se desplaza unos cuantos milímetros. Puede que no parezca mucho, claro, parece insignificante, pero esa energía se va acumulando, gota a gota, año tras año, década tras década, hasta que la roca simplemente no puede más y se rompe. Claro, porque toda esa energía acumulada no se queda ahí para siempre, eso está claro. Tarde o temprano la Tierra tiene que liberarla. Y cuando lo hace, bueno, las consecuencias para la gente que vive justo encima pueden ser, y han sido, devastadoras. El registro histórico de Venezuela está tristemente lleno de grandes terremotos. Si echamos la vista atrás, vemos la destrucción de Cumaná, recién fundada en 1530. Saltamos al legendario y catastrófico terremoto de 1812, que ocurrió en pleno Jueves Santo. Y llegamos a eventos mucho más recientes, como el de Cariaco en 1997, que llegó a romper visiblemente la superficie de la Tierra. Mirad, esta era la Catedral de Cumaná antes del terremoto de 1929. Y así quedó después. La transformación es brutal, un símbolo de la ciudad reducido a un montón de escombros. De esta fuerza destructiva es de la que estamos hablando. Y que nadie piense que hablamos solo de historia antigua. Esto que vemos era un instituto en Cariaco después del terremoto de 1997. Un colapso estructural catastrófico, como se puede ver. Es un recordatorio durísimo de que el riesgo sísmico es un desafío muy, muy presente para la ingeniería y la construcción de hoy en día. El problema es que la historia escrita solo nos lleva hasta el año 1530. Pero, ¿y antes de eso? ¿Cómo podemos saber qué pasó? ¿Cómo se pueden entender los ciclos de estas fallas a lo largo de miles de años? Bueno, pues aquí es donde la ciencia se convierte en una especie de máquina del tiempo.
Esta disciplina tiene un nombre, paleosismología, y es básicamente arqueología de terremotos. No es broma, los geólogos cavan trincheras enormes, zanjas gigantescas, justo encima de una falla. ¿Para qué? Para poder ver con sus propios ojos las capas de tierra, las capas de sedimento que han sido rotas y desplazadas por terremotos que ocurrieron hace cientos o miles de años. El proceso es un trabajo de detectives, pero metódico. Primero se localiza una falla activa. Paso 2. Se excava la trinchera para dejar al descubierto todas las capas de sedimento. Después, en las paredes de esa zanja, se analizan todas las rupturas, todas las deformaciones. Y por último, se toman muestras de material orgánico, restos de carbón, semillas, lo que sea. Y con la datación por radiocarbono, ¡zas!, se puede saber con bastante precisión cuándo ocurrieron esos terremotos del pasado. Y todo este trabajo de investigación, al final, nos da datos concretos y, la verdad, bastante asombrosos. Esta tabla, por ejemplo, muestra la velocidad a la que se están moviendo estas fallas cada año. Fijaos en la del Pilar. Se desplaza casi 1 centímetro anualmente. 1 centímetro cada año. Es la prueba irrefutable de que la tensión no es cosa del pasado. Se sigue acumulando ahora mismo bajo nuestros pies. Así que, al final, la idea clave es esta. La belleza y el riesgo en los Andes venezolanos son, en realidad, dos caras de la misma moneda. Las fuerzas tectónicas que son capaces de levantar estas montañas espectaculares son exactamente las mismas que, de forma inevitable, liberan su energía en forma de terremotos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental. Si el suelo que pisamos está siempre en movimiento, ¿qué significa entonces construir algo permanente? Es una pregunta que nos desafía a todos, a comprender mejor el terreno, a prepararnos y sobre todo a edificar un futuro que sea resiliente, sobre una tierra que sabemos que nunca va a dejar de moverse.